a, a presentar con ustedes esta experiencia del instituto en el manejo de la enfermedad de injerto contra huésped con una terapia que no es nueva, pero que en México tiene más o menos ya 6 años que empezamos con los pacientes a tratarlos aquí en el instituto y que obviamente dentro del escenario de la enfermedad de injerto contra huésped se vuelve una herramienta más, un arma más dentro del arsenal de recursos terapéuticos que tenemos para tratar esta complicación. Yo soy Carla Maldonado, soy hematóloga pediatra y vamos a revisar un poquito sobre esto que ustedes seguramente ya conocen muy bien, que es la enfermedad de injerto contrahospedero, los fundamentos de la fotoaféresis, cómo se postula como un tratamiento potencialmente inmunomodulador, cuál es la evidencia clínica que existe para el manejo de la enfermedad de injerto contra huésped, la experiencia que tenemos en el mundo real en la corte de pacientes aquí en el INP y pues al final hablaremos de algunos mensajes finales. Como ustedes saben, el trasplante hematopoyético se vuelve toda una montaña rusa en el cual hay una serie de situaciones en que la principal intención obviamente es el tratamiento curativo. Desafortunadamente, no muchos de los pacientes tienen acceso a un donador relacionado emparentado que disminuye el riesgo de complicaciones y por ende estas complicaciones se presentan. Una de ellas son la enfermedad de injerto contra huésped, pero puede haber otras complicaciones relacionadas a la enfermedad, pero también relacionadas al tratamiento. Y las infecciones es uno de los escenarios y los desafíos más importantes en el post-trasplante en aquellos pacientes que justamente presentan como consecuencia de esta reactividad inmunológica a la enfermedad de injerto contra huésped y también el riesgo de toxicidad orgánica o afectación a otros órganos por la misma terapéutica y en el caso de la enfermedad, pues el riesgo de recaída o de segundas neoplasias. Entonces, la enfermedad de injerto contra huésped, como ustedes saben, está mediada principalmente por los linfocitos T del donador. Estos linfocitos T de donador tienen predilección por ciertos órganos del cuerpo, que son principalmente piel, tejido hepático y gastrointestinal. Y estas zonas, por esta activación de los linfocitos T provenientes del injerto, lo que condicionan es una activación celular con un estrato proinflamatorio que en las fases efectoras genera un daño o una actividad inflamatoria importante en estos órganos de choque. Entonces, esta condición sabemos que genera alta morbilidad y mortalidad en el paciente que la presenta y obviamente prevenirla y tratarla es una de las prioridades en tanto durante todo el peritrasplante de un paciente sometido a este trasplante. Entonces, sabemos que hay dos tipos de enfermedad de injerto contra huésped que pueden incluso superponerse, pero que de manera tradicional o clásica se han descrito la presentación aguda y la presentación crónica. Esto en relación justamente a todas las condicionantes inmunológicas que se van generando con la activación de estas células, de estos linfocitos T, pero que hay otras células también involucradas en la activación inmunológica, en donde se genera un estado de aloreactividad, un estado de inmunodeficiencia y un estado de autoinmunidad, lo que condiciona que las manifestaciones clínicas clásicas de la enfermedad de injerto contra huésped vayan teniendo una evolución de inflamación, necrosis, reparación y fibrosis, que en los estados crónicos, obviamente con esa tendencia a cronificar, son las manifestaciones que habitualmente vemos tanto en la enfermedad de injerto contra huésped agudo como en la enfermedad de injerto contra huésped crónico. Y los principales involucrados, los principales actores involucrados en el desarrollo de estas manifestaciones y de estas condiciones inmunológicas en la fase aguda son principalmente la activación de linfocitos T, como decíamos, provenientes del donador, con una expresión incrementada a las células presentadoras de antígenos del receptor, y esto genera un daño mediado por linfocitos T y citocinas. En el caso de las manifestaciones crónicas, lo que sucede es que hay una aloreactividad o autorreactividad desregulada de estos linfocitos T, pero también de células B, de células presentadoras de antígenos, de células NK que condicionan fibrosis, inflamación, esclerosis y obviamente atrofia. Entonces aquí identificamos cuál va a ser uno de los objetivos terapéuticos de la fotoaféresis y es justamente estos linfocitos T, que pues sabemos que está involucrado en los diferentes escenarios y fases de la presentación de la enfermedad. Entonces, actualmente hay diferentes estrategias, desde la prevención, estos esquemas de prevención que se realizan desde el inicio del acondicionamiento de los pacientes posterior a la infusión, en el cual la administración de terapias inmunosupresoras
y también estrategias que se realizan a las células que se van a infundir pueden disminuir el riesgo de incidencia de enfermedad injerto contra huésped, desde que sean compatibles, el tener un donador pues 100% compatible, de poder hacer depleciones ex vivo en lo que sería depleciones a través de la separación inmunomagnética en el Clinimax o combinación con esteroides, la prevención con ciclosporina y metotrexate, pero cuando esta complicación se presenta, que sí se presenta hasta en el 50% de los casos, cuando sobre todo no hay un donador compatible o hay algunos factores de riesgo en el donante, como la presencia de que sean mujeres, que hayan tenido antecedentes de inmunológicos como los embarazos y demás, pues todo esto va contribuyendo al mayor riesgo de presencia de enfermedad injerto contra huésped. Entonces, de primera línea es los esteroides, como se conoce, solo son combinación, y de segunda y tercera línea existen otras estrategias, dentro de las cuales se incluye la fotoaféresis extracorpórea, pero no es la única. Existen otras terapéuticas como la infusión de células mesenquimales, el uso de medicamentos antifactores de necrosis tumoral, el micofenolato, el ruxolitinib, el sirolimus, el alemtuzumab y diversas combinaciones que en conjunto van condicionando un estado de inmunosupresión importante en el paciente, que es una de las grandes ventajas que tiene la fotoaféresis comparado con todas estas terapias de segunda y tercera línea, que es una terapia que no es inmunosupresora, que más bien lo que condiciona, como vamos a ver más adelante, es una inmunomodulación. Y la fotoféresis, ya en algunos reportes de casos y cortes, se ha hablado que incluso la fotoféresis podría ser una terapia preventiva por esta mediación inmunológica que realiza, en el cual al disminuir la carga de células o de componentes inmunológicos que pueden ser activados con la infusión post-trasplante, pues obviamente esto también se ha postulado como una posibilidad. Como decíamos, uno de los riesgos importantes de las primeras y segundas líneas que tradicionalmente se utilizan es la inmunosupresión. Y la inmunosupresión en este triángulo de las complicaciones post-trasplante, tanto genera un mayor riesgo de infecciones, también obviamente lo que buscamos en el caso de las enfermedades oncológicas es no generar una disminución tal de forma que si hubiera células residuales, estas pudieran tener un riesgo de proliferar y generar una recaída de la enfermedad y la enfermedad injerto contra huésped. Entonces, en este escenario del triángulo, que recuerdo mucho a la doctora Marín que hablaba de este triángulo de la muerte del post-trasplante, pues obviamente buscar alternativas que modulen cada una de estos escenarios, pues obviamente hace atractivo el uso de terapias inmunomoduladoras. La fotoaféresis, ya entrando un poquito en detalle, es una técnica de aféresis que se realiza en los servicios de sangre, en la cual a través de una extracción selectiva de células mononucleares de la sangre periférica del paciente, a través de una extracción de un sistema de separación celular que por densidad uno puede programar qué tipo de células son las que quiero colectar y cuáles las que tengo que regresar al paciente. Estas células se colectan en una bolsa y son tratadas con un soraleno y una radiación ultravioleta para hacer una fotoquimioterapia extracorpórea que posterior a ser activada fuera del cuerpo del paciente, se reinfunden posteriormente. Y vamos a ver cómo se hace. Cuando hacemos esta técnica de fotoquimioterapia o fotoaféresis, se hace una extracción selectiva de esta célula de Buffy Coat, en la cual obviamente estamos buscando tener esos linfocitos T reactivos. Cuando hacemos esta extracción se genera en una bolsa, colocamos un fotoactivador, que es el soraleno, y cuando se infunde con el paciente, lo que se está buscando y lo que se postula, porque es algo que todavía cuando revisamos la evidencia científica, hay muchos postulados de cómo actúa. La realidad es que son muchos los mecanismos por los cuales se hace esta modulación, pero se provoca una regulación favorable en el escenario proinflamatorio de la enfermedad de injerto contra huésped a llevarla a un estado de no tanta inflamación. ¿Y en qué enfermedades se usan? No solo en la enfermedad de injerto contra huésped, todas las enfermedades en las cuales se genere una lesión tisular mediada por linfocitos T citotóxicos, como los linfomas de células cutáneas,
En algunas otras enfermedades se ha podido utilizar como psoriasis y otras dermatológicas con un efecto inmunomodulador. Entonces, el escenario o la indicación principal son todas las enfermedades que generan lesión tisular mediada por linfocitos T citotóxicos. Hay diferentes fases, como les decía, hay una primera extracción en que a través de esta centrifugación por densidad en un separador celular programado para esos fines, se seleccionan las células que queremos ser el objetivo terapéutico, en este caso la capa de mononucleares. Se hace esta capa rica en leucocitos que es aislada y colectada en un bowl, como lo ven ahí, y una vez que se cumplen los ciclos de sangre que deben de pasar, que son alrededor de 1500 mililitros, y eso depende obviamente de la volemia de cada paciente, la cantidad de ciclos que el equipo de extracción tendrá que hacer para obtener esta capa rica en leucocitos, las cuales posteriormente los eritrocitos y el plasma se regresan al paciente, se colecta en una bolsa únicamente la capa de mononucleares y se realiza el proceso de fotoactivación. Aquí en la imagen que ustedes ven en la esquina inferior derecha, la bolsa que está del lado izquierdo es justamente la bolsa en donde se van colectando esta capa de mononucleares y ahí se le infunde una cantidad calculada en base a la cantidad del hematocrito que se obtuvo de la bolsa. Se le induce, se le coloca el fotoactivador, que en este caso es Soraleno, y se agrega al Buffy Coat, se hace un mezclado y posteriormente esto pasa a la cámara de fotoactivación, que en el caso de la fase o la máquina que lo hace en un solo paso, la máquina es la que está en la parte inferior, en la parte central. Ahí tienen las lámparas de radiación ultravioleta. Pasa ahí cierto tiempo que también se calcula en base a la celularidad y el hematocrito. Y posteriormente estas células ya fotoactivadas se reinfunden en el paciente. Pasa a través de una serie de serpentinas en base a la área que se expone, la mayor cantidad o la mayor área que se expone a la fotoactivación, es mayor el efecto. Incluso si ustedes revisaran los artículos de las primeras fotoaféresis, eran máquinas de todo un cuarto en el que justamente la sangre iba pasando por estas lámparas de fotoactivación que ahora ya, pues la tecnología nos ha permitido hacerlo solo en una máquina. La máquina que les mencionaba es la máquina que nosotros tenemos en el instituto, pero existen otras formas de hacer fotoaféresis y que en el mundo se han realizado, que son los métodos en línea y los métodos fuera de línea. El método en línea es justamente estos equipos que ya incluyen todas las fases, tanto la extracción, la separación, la colocación del fotoactivador y obviamente la fotoactivación, y que lo hace todo en un circuito cerrado que hace que este sea un flujo discontinuo, que solo se requiera un acceso venoso, por el cual primero en las fases iniciales se extrae y en las fases finales se infunde, que se usa de anticoagulante heparina, que dura más o menos el proceso aproximadamente de 1.5 a 2 horas, que el volumen extracorpóreo, que el volumen, la cantidad de sangre que tenemos que sacar al paciente para hacer toda esta recolección de células es entre 200 a 600 mililitros. Las más nuevas, como en el caso del Celex, que es las que tenemos, pues ya permite la utilidad incluso en pacientes pediátricos, que comparado con la UVAR no era posible porque los volúmenes extracorpóreos podían condicionar riesgo de complicaciones hemodinámicas en el paciente. Entonces, Celex es una que ahora ya tiene esta posibilidad y que tú puedes incluso hacer diferentes ajustes al protocolo para poder disminuir el riesgo de este desequilibrio hemodinámico del paciente. Denme un segundo, déjenme silenciar el WhatsApp porque está aquí dando lata. Denme un segundo. En el método offline, este método es un método que también se puede realizar cuando no contamos con estos equipos ya en una sola línea. Se puede hacer con los separadores habituales que utilizamos para la recolección de células hematopoyéticas de sangre periférica, la que se tenga, la amicus, la optia, la que tengamos. Cada paso se va haciendo en un instrumento diferente desde el recolector de células del Buffy Coat.
se puede hacer, se colecta como las células troncales, obtenemos una bolsita, esa bolsita se colocan en irradiadores de radiación ultravioleta y después en una técnica en campana de flujo laminar se puede colocar también ahí el soraleno y obviamente después fotoactivarlo y en ese mismo escenario de técnica estéril hacer la infusión del paciente como hacemos cualquier otra transfusión de cualquier otro hemocomponente. Esto se puede hacer cuando no se cuenta con un equipo completo en línea, se podría utilizar como una estrategia o una alternativa para poderlo hacer. En México, según recuerdo, hay algunas casas comerciales que ofertan justamente los irradiadores, principalmente que es pues lo que no habitualmente no se tiene en los servicios de sangre, y esto puede incluso facilitar o incluso disminuir costos cuando no se tiene acceso a la terapia en línea. ¿Cómo es que se da esto? Lo que se ha propuesto del mecanismo de acción es que todas las fases que mencionábamos tiene diferentes cambios en el estado inmunológico o en el perfil inmunológico de esas células. Entonces, la radiación, el soraleno, cuando hacemos la colección de células troncales y aplicamos el soraleno, el propio soraleno por el mecanismo de acción que tiene, rompe las cadenas del DNA y esto induce apoptosis de esos linfocitos en una primera fase inicial. Cuando se irradian, estos linfocitos residuales que pudiesen haber quedado posterior a esa apoptosis, se induce una diferenciación a las células dendríticas y de esta manera, cuando se regresa todo el producto ya fotoactivado al paciente, esto genera dentro del paciente un cambio del escenario del perfil de citocinas de ser proinflamatorio a hacerlo antiinflamatorio, como vamos a ver más adelante, incrementa la producción de células T reguladoras que tienen un mecanismo más de modulación que de células efectoras. En este diagrama lo vamos a apreciar un poquito más. Desde que se colectan las células en las bolsitas de sangre, la bolsa, tan solo el plástico de esas bolsas colectoras, inducen una activación y diferenciación de las células mononucleares a células dendríticas. Luego, la temperatura que se lleva y el pH, el cambio de pH que se hace del pH fisiológico al pH de estar en una bolsa de plástico, genera una modificación en la estructura celular y también este cambio de pH obviamente también contribuye a la apoptosis, tan solo al tener el contacto de las células con el plástico. Luego, el soraleno, como decíamos, genera daños en la membrana celular por esta inhibición de la síntesis de DNA, hace una inducción de cambio en la proteína de la superficie y esto obviamente activa diferentes otros más escenarios, otros más mecanismos inmunológicos, como aumento de la maduración de las células presentadoras de antígenos. Esto incrementa obviamente la presentación de antígenos a estas células, aumenta una producción de células efectoras, más linfocitos T ayudadores, linfocitos T citotóxicos, un patrón de células NK de efecto, además de condición efectora. Aumenta la captación de células apoptóicas por monocitos y macrófagos y aumenta las células dendríticas tolerogénicas. Esto en conjunto lo que produce es que aunque hagamos una fotoaféresis el día de hoy, esta recirculación de todas estas células que ya modificamos de alguna manera genera un efecto de vacuna, es decir, con una dosis que se aplique, esto va a seguir condicionando esta erradicación clonal de los linfocitos T porque reconoce otros linfocitos T que no fueron propiamente los que extrajimos en el proceso de la fotaféresis, y hay una erradicación clonal de tipo vacuna. También lo que se produce con este incremento de la captación de células apoptóicas, que haya este cambio en la producción de citoquinas que de un estado muy proinflamatorio como es la presencia de interleucina 10, interleucina 4, el factor de crecimiento beta, hace un cambio total en este perfil y ahora lo que se genera es un perfil antiinflamatorio con el desarrollo de interleucina 12, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y de esta manera hay un cambio total, un switch del perfil inmunológico de un TH1 a un TH2, que es con un efecto más regulador que inmunoefector. También estas células dendríticas tolerogénicas lo que generan es un aumento en la producción de T reguladores y esto, como les digo, en conjunto
es lo que condiciona o hace el cambio de modulación de un estado proinflamatorio a un estado inmunomediado de disminución de este efecto inflamatorio. Entonces, de alguna manera, todos estos mecanismos propuestos generan un control específico de estos linfocitos T patogénicos con un control de la enfermedad injerto contra huésped, pero sin inmunosuprimir al paciente y obviamente sin condicionarle mayores riesgos de infecciones como pasa con otras terapias inmunosupresoras. Se han estudiado justamente para comprobar estos mecanismos propuestos diferentes cortes en los que han evaluado justamente la medición de estas células inmunoefectoras, de medir las interleucinas, de medir cómo justamente se puede tener un marcador que evalúe la efectividad no solo clínica, sino en el laboratorio. Y así podrían encontrar ustedes diferentes biomarcadores que se han intentado demostrar todos estos mecanismos. Yo lo que creo es que son tantos los mecanismos propuestos que a veces no se correlacionan del todo con las respuestas que se obtienen, pero que obviamente sí clínicamente se ha demostrado que tiene un efecto inmunomodulador que clínicamente ha sido demostrable, ¿no? Entonces, realmente también cuando evaluamos críticamente la evidencia que existe con respecto al impacto que tiene la eficacia de esta terapia en la enfermedad injerto contra huésped. No hay muchos estudios, pues, de los que nos gustaría tener, ¿no? Aleatorizados, fase 3, que realmente se haga una evaluación con el estándar de tratamiento y que sean estudios cabeza a cabeza con las terapias habituales que tenemos. Mucha de la evidencia que se tiene por la heterogeneidad de los pacientes, porque no es tan sencillo en el escenario de la enfermedad injerto contra huésped ponerte a decidir si aleatorizas, a quién le das y a quién no le das. A veces pues le dan todo al paciente, todo lo que se tiene disponible, ¿no? Entonces esa heterogeneidad en la enfermedad injerto contra huésped, la premura de la atención es lo que ha limitado un poco el poder hacer estudios de mayor calidad científica, pero lo que sí hay es diferentes recomendaciones de grupos de expertos, de organismos internacionales en los que obviamente se ha apoyado el uso de estos como una terapia de utilidad en estos escenarios. Em, Como les decía, también no hay muchos ensayos clínicos. La mayoría de las recomendaciones que existen son consensos de expertos sobre las indicaciones, sobre los regímenes y obviamente sobre la evaluación en diferentes tipos de pacientes por patología, por edad, por estadificación y por factores de riesgo. Entonces, en cuanto a la relación de grupos de expertos, pues el más clásico y que tiene un poder importante en cuanto a cómo se hace la aféresis, las técnicas, diferentes técnicas de aféresis en todo el mundo, es la Asociación Americana de Aféresis, la ASFA, en el que justamente nos habla que hay una indicación de primera línea cuando hay falla a la terapia base, que es en este caso los esteroides, tanto para enfermedad de injerto contra huésped agudo como para enfermedad de injerto contra huésped crónico. En particular en las guías de la ASFA nos habla de cómo poder hacer estos regímenes de tratamiento, cómo hay que ser muy intensivos en las enfermedades de injerto contra huésped agudo, en el cual podemos obviamente hacer ciclos muy frecuentes para que de esta manera, pues obviamente evitemos que las fases de la enfermedad injeto-huésped que hablábamos de esta cambio inflamatorio a ser ya más a lo reactivo, pues obviamente se atienda de forma más temprana. También está el grupo alemán, el grupo europeo de dermatología, el grupo de la Unión Europea, principalmente el británico, y así ustedes podrían encontrar en los diferentes grupos de expertos que hablan sobre estas indicaciones, pues obviamente ahí están indicado cómo se debe de hacer. Nosotros en el instituto hemos usado las recomendaciones que la ASFA ha implementado para estas indicaciones y pues hasta la fecha creo que hemos tenido buenos resultados. Uno de los estudios que quiero presentarles es justamente este, que es un estudio multicéntrico que se realizó en Estados Unidos, en Reino Unido y en algunos países de la Unión Europea, principalmente Austria y Francia, en el cual se incluyeron 100 pacientes que tenían enfermedad injerto contra huésped aguda con grado 2 refractario a los esteroides.
En este estudio multicéntrico lo que se realizó fue una comparación de la fotoaféresis extracorpórea contra la terapia anticitocinas. En este caso lo que ellos utilizaban era ipilimumab, es un anti-interleucina 2, y etanercept como un antifactor de necrosis tumoral. Eh, este grupo de pacientes lo que reportó es que comparando la terapia anticitocinas habitual que ellos venían utilizando como estándar de tratamiento comparado con la enfermedad de injerto contra huésped, en la comparación entre estos dos grupos, pues hubo una mejor tasa de respuesta en el grupo que se utilizó fotoaféresis extracorpórea como una terapia de segunda línea para todos los escenarios, para piel, para hígado, para gastrointestinal, en los escenarios de enfermedad de injerto contra huésped grado 3, 4 o grado 2. También lo que ellos observaron, que es algo importante que, aunque no todos los estudios por el diseño que tienen, vamos a ver más adelante que no en todo se ve esta diferencia del impacto que tiene en la respuesta. Algo importante que en el paciente con enfermedad de injerto contra huésped también es importante evaluar es la calidad de vida y la posibilidad de disminuir las terapias concomitantes que tengamos. A veces clínicamente puede ser que la respuesta en piel o la respuesta en hígado no sea tan buena como la quisiéramos, pero a veces la sola permisibilidad que te da la fotoaféresis de disminuir el esteroide, eso ya condiciona una mejora en la calidad de vida del paciente y en la posibilidad de infecciones concomitantes que pudiese tener. También en este grupo, en este multicéntrico, pues lo que también vieron es que había una mejor supervivencia en los pacientes del grupo de fotoaféresis, pero como les digo, los datos son un poco todavía sin la significancia estadística que quisiéramos por los diseños propiamente y las limitantes que casi todos los estudios con fotoaféresis se tienen. En el caso de enfermedad de injerto contra huésped aguda, no hay tantos estudios tampoco multicéntricos como en el caso de crónico. La mayor experiencia que se tiene son con los crónicos, pero en el grupo de agudo, de extraagudo, lo que hay es muchos reportes de casos en el cual se hacen diferentes, hay muchas tasas, son muy heterogéneas. Las tasas de respuesta que se reportan son del 52 al 100%, pero que en general de todos estos metaanálisis que buscan concentrar pues la experiencia que hay a nivel mundial, las tasas de respuesta para piel son el órgano que mejor responde a la fotoaféresis, entre un 66 a un 100%. En el caso de gastrointestinal, las tasas de respuesta van del 40 al 83%, y en el caso del hígado van del 27 al 71%. En estas revisiones sistemáticas que les mencionaba, que justamente tomando en cuenta el impacto que puede tener esta terapia inmunomoduladora, pues obviamente han hecho revisiones de los estudios disponibles. Ustedes pueden ver ahí la heterogeneidad que hay para piel, para hígado, para enfermedad de injerto contra huésped ocular, para pulmón. Entonces, realmente es ir buscando todas las evidencias que existen, que quisiéramos que poder diseñar estudios que la enfermedad nos permitiera hacer este diseño y aleatorización que le diera más peso científico a los resultados, pero pues con los datos que se tienen creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta porque son alentadoras las tasas de respuesta. En piel, en este caso, en este análisis, en esta revisión sistemática, en piel se reportaban tasas de respuesta del 74%, en hígado del 68%, en ocular del 60%, en AIDS de cavidad oral 72%, pulmón en el 48%, en intestino el 53% y en músculo del 64%. Conforme a la evidencia, como vamos a ver más adelante en la experiencia en el mundo real, pues sí, la piel es el que mejor tasas de respuesta tiene. El hígado es complicado, sobre todo cuando ya ha avanzado mucho, y el gastrointestinal también ha tenido unas tasas de respuesta ahí intermedias. Este es otro estudio multicéntrico, fase 2, en el cual se compara el uso de fotoaféresis en pacientes con enfermedad de injerto contra huésped mediante la medición principalmente del score de la piel, del Total Skin Score, después de 12 semanas de tratamiento. Ellos aquí, como les decía, no todos los estudios han demostrado estas tasas de respuesta comparándolo con el estándar de tratamiento que tienen. No han mostrado diferencias estadísticamente significativas. En esta cohorte, justamente lo que ellos observaron es que la fotoaféresis tuvo tasas de respuesta completa o parcial
del 40% comparado con 10% del grupo que no recibió fotoaféresis. Y aunque los datos no fueron estadísticamente significativos con esa P que quisiéramos, lo que ellos sí observaron y que se puede ver aquí en la tabla de la derecha es que la dependencia al esteroide sí ha disminuido, que ha permitido en algunos pacientes incluso poder retirar el manejo con esteroides y obviamente con esto condicionar una mejor, esa es la tabla, em, tanto de los cambios que tuvieron en el score de la piel, que fue el objetivo primario que ellos midieron. Ahí pueden ver que la diferencia con el control y la terapia estándar y la fotoaféresis no es tan impresionante, pero que cuando se evalúa la corte para el uso de el cambio que pudo obtenerse de la disminución del esteroide, pues ahí sí hay un porcentaje, una proporción importante de disminución en el grupo que se utilizó la fotoaféresis. Ese es otro de los estudios que se reporta que se intenta hacer un estudio controlado aleatorizado como primera línea en el paciente con tratamiento con enfermedad hepatohuésped crónica moderada a severa. Ellos lo que hicieron fue aleatorizar este grupo de pacientes que tuvieran las indicaciones para la fotoaféresis, una enfermedad hepatohuésped crónica moderada o severa y que ya requerirán tratamiento sistémico. Ellos evaluaron primer nivel de eficacia a la semana 28, en el cual justamente con los criterios de la NIH evaluaron las tasas de respuesta completa o parcial. Y en segundo objetivo tuvieron también medir lo que medían en el otro estudio, que es el score de la piel. Le aplicaron a los pacientes escalas de calidad de vida, la dosis acumulada de esteroides y obviamente la seguridad. En este grupo se aleatorizaron uno a uno, aplicaron las estrategias de régimen de tratamiento acorde a la recomendación del grupo británico y ellos lo que hicieron pues obviamente fue medirlo. En este estudio, que es uno de los primeros que sí tiene un poquito más pues, de calidad en respecto a la evaluación de los estudios, ellos lo que vieron es que había una tendencia a la mejora, sobre todo en supervivencia y en calidad de vida en los pacientes. Cuando midieron las tasas de respuesta acorde a los criterios de la NIH, sobre todo para piel, ellos no encontraron en el análisis pues que las diferencias fueran tan significativas en las tasas de respuesta completa, parcial o la tasa global de respuesta, ¿no? Lo que sí ellos observaron era que estos pacientes, obviamente, al igual que el grupo anterior, habían tenido una disminución importante en la necesidad de terapias adicionales, principalmente esteroide, que los pacientes tenían una discreta mejoría en cuanto a las tasas de respuesta, pero que no era estadísticamente significativo, como podemos ver con una P de 0.373. Otro de los escenarios que se han postulado es el usar la fotoaféresis incluso como prevención, así como hacemos la depresión de linfocitos T con el Clinimax o como hacemos algunas terapias de depresión extracorpórea o in vivo en el paciente. También se ha postulado que la fotoaféresis podemos generar un ambiente más favorable para la recepción de las células del día de la infusión. Entonces, tomando en cuenta que uno de los mecanismos que se postulan en la fotoaféresis que se inhibe la capacidad de estas células dendríticas circulantes del hospedero y estimula la proliferación de células T autólogas y halogénicas, pero con un modelo regulador, se propone que la fotoaféresis podía tener un ambiente mucho más eh, sano, mucho más, quitar lo que el paciente ya pudiera traer de un estado proinflamatorio y de alguna manera tener un ambiente regulado, de forma que cuando se administran las células o se hace la infusión, pues obviamente esto disminuye mucho que no haya células con capacidad de replicarse y que no haya una activación inducida por los linfocitos del donante y que de esta manera no se genere pues el riesgo de la enfermedad de injerto contra huésped. ¿En qué pacientes se postula que se haga? En aquellos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad de injerto contra huésped y el régimen que se propone es que desde el día 7 se haga la fotoféresis extracorpórea, un ciclo que generalmente ciclos son 2 días continuos para alcanzar al menos el 10% de los leucocitos circulantes para que sean tratados, luego la administración de pectostatina, posteriormente la irradiación corporal total, porque este es un reporte
de casos que lo han hecho justamente para leucemias, el descanso y posteriormente la infusión de las células. ¿Qué queremos buscar con esto? Lo que se postula es que de tener un estado, un ambiente aloreactivo se haga un ambiente tolerogénico que disminuya el riesgo de la presencia de la enfermedad en contra huésped en las fases post-trasplante. Como les decía, se hace previo al acondicionamiento y en algunos casos se ha hecho posterior a la infusión. A partir de la semana 5 post-trasplante se puede hacer la continuidad del tratamiento, ya que una sola dosis no va a ser suficiente, sino hay que darle continuidad a este protocolo. Pero son estudios que se han hecho y se han reportado con pocos casos. Pero lo que sí en esta conclusión de este estudio, que también ya, pues ya tiene bastantes añitos, es que la adición de la fotoféresis como prevención para la enfermedad de injerto contra huésped sí generó un menor riesgo, que se ve que ahí pues, la fortaleza de la P no es la mejor, pero que sí hay un menor riesgo, una discreta mejoría en la prevención de la enfermedad de injerto contra huésped. Y ya un poquito para comentarles de la experiencia del INP, nosotros esta terapia la iniciamos desde julio del 2018. A la fecha actual hay alrededor de 40 pacientes que se han tratado para la enfermedad de injerto contra huésped, tanto en agudo como en crónico, desde los 2 años hasta los 19 años, entre pesos de 12 kilos hasta 43 kilos. La realidad es que la experiencia ha sido mucha porque pues vemos desde niños muy pequeñitos hasta ya adolescentes, adultos que se están viendo en etapas que los aguantamos a veces hasta los 19 años. Se han hecho más de 400 procedimientos con intervalos de tratamiento, de duración del tratamiento de 1 mes a 11 meses. Es el paciente que más tiempo le hemos dado la fotoaféresis, con una tasa de respuesta global de alrededor del 88%. Y aquí les puse el cuadrito en los diferentes escenarios. Obviamente la suma no va a dar los 40 porque, como ustedes saben, hay pacientes que tienen concomitantemente afectación a diferentes órganos, a piel, en concomitancia piel y gastrointestinal, piel y hepático, piel y pulmonar, mucosas y así. Entonces, en cuanto al agudo, son los mejores resultados que hemos tenido con respecto al de piel. Bueno, en general para piel, en los dos escenarios, tanto en el agudo como en el crónico, es la afectación que mejores tasas de respuesta tiene. Posteriormente, el gastrointestinal. En el gastrointestinal, importante comentarles que también uno de los factores que se ha visto importante mejoría, obviamente son el control de las infecciones concomitantes que a veces se tiene con la enfermedad de injerto contra huésped, de adenovirus y otros agentes virales que de repente ahí se superponen con la enfermedad de injerto contra huésped. El hepático es en el que realmente no hemos tenido los mejores resultados, de que depende mucho, obviamente, de la intervención, qué tan temprana sea la intervención y cuándo se hace la indicación de la fotoaféresis, y no ya dejarla como una tercera o cuarta línea. Y en el pulmonar también hemos tenido unas tasas de respuesta no parciales, es decir, no en muchos de ellos hemos logrado eliminar la terapia inmunosupresora, pero sí en la mayoría de ellos se ha logrado ir disminuyendo esta proporción de manejo de esteroide o de otras terapias inmunosupresoras como ciclosporina, micofenolato y demás. En cuanto a la seguridad del procedimiento, realmente es un procedimiento muy seguro, muy bien tolerado en el paciente pediátrico. El factor determinante es el catéter, porque la mayoría de las situaciones o eventos adversos que hemos tenido son relacionados al catéter, desde la colonización, la disfunción del catéter, porque sobre todo en aquellos pacientes que llevamos más de 3 meses de tratamiento, pues obviamente el catéter sí se vuelve un desafío mantener ese catéter permeable para que podamos hacer esta recolección e infusión posterior. En algún paciente tuvimos un síndrome de vena cava superior, relacionado justamente a un edema importante que generó no me acuerdo si era el catéter o una disfunción del catéter, y esto le condicionó estas manifestaciones. Pero fuera de eso, la verdad es que lo toleran muy bien. Algunos de los otros eventos adversos que se reportan son principalmente fiebre. Puede haber, si el paciente no ha sido bien evaluado y tiene un proceso infeccioso en el momento de la fotoaféresis, puede haber riesgo de bacteremia.
Solo tuvimos un paciente que concomitantemente tenía ruxolitinib y el ruxolitinib le generó una dislipidemia bárbara que se reporta como uno de los eventos adversos del uso de ruxo, y obviamente lo que obteníamos en la extracción de la sangre era más como atole por la cantidad de lípidos que tenía el paciente en ese momento. Con el ajuste del ruxolitinib mejoró estas condiciones del plasma, y obviamente esto permitió darle la continuidad de tratamiento a ese paciente. Pero sí, el factor decisivo, justamente el catéter, es una de las limitantes que en población pediátrica podríamos decir. Hay que evaluarlo y hay que saber bien en qué paciente, pues obviamente eso le va a representar más un beneficio que en un riesgo. En los adultos, pues no debería haber una limitante, porque la realidad es que puede ser una canalización periférica, como hacen la donación de plaquetas o la donación de las células troncales. Entonces no hay mucha dificultad para esto. Ese es el primer paciente que se sometió a la fotoaféresis en el 2018. Era un paciente con enfermedad injerto contra huésped hepática y a piel. La de piel respondió de forma impresionante. Estas manchas hipocrómicas que justamente tienen ese extracto hiperémico con descamación y así muchas alteraciones, fue mejorando. Esta es una foto que tomamos a las 12 semanas del tratamiento con la fotoaféresis, y obviamente pues todavía esto fue mejorando todavía con respecto a la evolución. Hay secuelas como las manchas hipocrómicas que no del todo se eliminan, pero sí se modulan un poco, y sobre todo el estrato inflamatorio de esta hiperemia que ustedes pueden ver en las imágenes, pues obviamente sí hubo una mejoría importante. Hemos tenido pacientes con H. gastrointestinal que tienen incluso estenosis del esófago y que han sido sometidos a dilataciones mucho tiempo, y que tras el uso de la fotoaféresis permitió que esta fibrosis fuera mejorando y que ya no fuera necesario incluso realizarle las dilataciones esofágicas, como casos de la experiencia real que hemos tenido. Y ya para finalizar, pues comentarles que, como decíamos, no es una terapia nueva. Desde 1987 se hace fotoaféresis en el mundo. Ha sido muy eficaz en enfermedades mediadas por células T o por el sistema inmunológico, como una terapia inmunomoduladora. En linfoma cutáneo de células T es una indicación 1, o sea, ese es indicado en primera línea, pero que también ha demostrado actividad prometedora para tratar enfermedad de injerto contra huésped, rechazo en trasplante de órganos sólidos, en esclerodermia, en dermatomiositis, en psoriasis. Entonces, sigue siendo prometedora a pesar de que ya tiene casi 40 años que se utiliza. Su eficacia se utiliza, y su perfil, aunque la evidencia científica no sea tan robusta, lo que sí lo hace como le da un valor muy importante en la terapéutica de estas enfermedades, es su perfil de seguridad, la eficacia que sí se ha demostrado de manera no tan robusta, pero que sí existe evidencia de que funciona, y que obviamente no da inmunosupresión. Eso, cuando lo comparas con las terapias inmunosupresoras, pues obviamente lo hace muy prometedor, y de considerarse como una alternativa de segunda línea en el paciente con enfermedad de injerto contra huésped refractario a esteroides. El perfil de eventos adversos, como les decía, es muy seguro, es un procedimiento muy seguro cuando se hacen las condiciones adecuadas. El ahorro de la terapia, como un determinante importante en esos pacientes con enfermedades crónicas, creo que es algo que cada vez impacta más. La respuesta de órganos específicos debe ser incluido obviamente en la toma de decisiones y la evaluación de la eficacia, utilizando las escalas ya definidas para evaluar las tasas de respuesta. Creo que es lo que va a permitir individualizar la terapéutica en el paciente que más pudiera beneficiarse. Y obviamente pues se requieren mayores estudios, no basta con reportar la experiencia del mundo real. Tenemos muy claro que hay que hacer un análisis más consciente y con mayor robustez científica para que esto dé mejores datos, que se conozca mejor, que se comprenda mejor el mecanismo de acción, y obviamente optimizar el potencial terapéutico que sin duda la fotoaféresis extracorpórea tiene en el escenario de enfermedad injerto contra huésped, y como les digo, en otros más. Y pues con eso concluyo. Creo que hablé muy rápido, pero bueno, nos da unos minutitos más para que podamos resolver sus dudas,
y reiterar mi agradecimiento por haberme invitado el día de hoy y pues estoy a su disposición. Muchas gracias. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, Doc, ¿cómo? Yo lo imaginaba en Hawái. No, Ojalá somos hasta de eso es horrible prender ahorita el Facebook y el WhatsApp porque está todo el mundo con faldas hawaianas y con volcanes y que nosotros qué envidia. Nosotros trabajando. Ay, pero qué Pues gusto, Doc, qué muchísimo, yo, gusto yo verlo. también te imaginaba en Hawái, o sea que es la misma. No, Doc, alguien se tenía que quedar a trabajar. Aquí ahora sí me tocó echar pecho a Pero nos la vemos, vida. nos vemos en Veracruz, ¿no? Sí, 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 ahí, en AMI, ahí por aquí nos vemos. Pues muchísimas gracias por tu plática, la verdad que yo siempre he admirado muchísimo su trabajo con la nuestra corpórea, no hemos tenido nosotros la oportunidad. Sabemos que es un reto para México debido principalmente al costo, uno, y la accesibilidad, porque a veces el problema es que si yo tengo un paciente, pues el paciente se tiene que ir a vivir a Ciudad de México. Sin embargo, creo, todos los que hemos visto un paciente con un H crónico de estos mutilantes, resistentes, que tienen una calidad de vida, los pacientes, tú hablabas de la calidad de vida. Yo siempre les digo que realmente no sé qué es peor, tener H o recaer, ¿no? Pues es terrible. Sí. Entonces yo creo que esta es una opción que les puede mejorar muchísimo la calidad. ¿Cómo ves tú la posibilidad? Yo sé que a lo mejor es un poco difícil decirlo, pero de trasladar esta tecnología a otras partes de la República, porque yo sé que ustedes esos 400 procedimientos, muchísimos de ellos son pacientes que vienen de otras partes porque hasta donde sé son el único centro que la tienen, ¿verdad? Yo creo que en El Monterrey, en también la Monterrey, en Monterrey estaban creo que tratando tenían yo. una máquina, tenían una máquina la anterior generación, pero Ujú, tampoco ya no hay kits para esa máquina, entonces creo que también ya no la han podido continuar. El proyecto del Infantil de México tiene una máquina también. Y tenemos una máquina ambulatoria, Doc. Para los pacientes que están en privados, hay una máquina que va del ABC al infantil privado, a la raza. O sea, sí se ha buscado porque justamente hacerle esto accesible a más pacientes. ujú, Esa máquina se puede itinerante, o sea, el problema es que nada más es una. Y cuando tienes pacientes varios, pues obviamente los tienes que ir acomodando para que el lunes esté en el ABC, el miércoles esté en el infantil, el viernes se vaya a la raza, y eso a veces lo ha complicado porque no permite seguir el ritmo de tratamiento que se propone, ¿no? Pero sí ujú. se podría trasladar. Hemos buscado que hacerlo más, pues obviamente eso haga que disminuya el costo, porque pues sí es costoso, o sea, no, barato no es. Nosotros hemos querido tener la oportunidad de hacer esta revisión farmacoeconómica, porque usted sabe que un Eso. paciente con H, ¿cuánto gasta? O sea, y cuando dice, sí, sí es costoso, pero no lo puse ahorita, pero hay un punto de retorno en el que justamente tras 4 o 5 años que tú ves la evaluación en ese recuerdo que era en Francia, llega un punto en que ya se vuelve más barato que las terapias habituales y lo caro que ahora resulta los medicamentos de segunda línea para Leitch. Sí lo hace, Exactamente. pero hay que evaluarlo, ¿no? Le digo, es que a veces tenemos la información y dice, sí, sí va a ser, pero si no lo hacemos y no lo demostramos, difícilmente vamos a convencer o vamos a lograr ese cambio de decir, vale la pena invertir. Sí, es que a veces los médicos se nos olvida exactamente eso, ¿no? De hablar con nuestros administradores y decirle, a ver, ¿cuánto te cuesta? Yo esto lo hago mucho con los seguros. Con los seguros es bien fácil. Con los seguros de gastos médicos mayores en la parte privada, yo les digo, mira, si el paciente no recibe esa terapia, va a pasar esto y esto, y te va a costar esto. Y inmediatamente me lo dan. O sea, ya ves que se ponen que mándame estudios. En cuanto tú les dices te va a salir más barato, lo hacen, ¿no? Esto a nivel público cuesta muchísimo más, ¿no? Sin embargo, yo, de verdad, si yo tuviese un paciente con H crónico de estos horribles, yo de verdad les digo, váyanse a vivir a México. O sea, si la opción solamente está en estos centros regionales, la opción es que se vayan para allá, ¿no? Digo, yo sé que es caro hacer, nosotros afortunadamente no tenemos muchas incidencias de H crónico, lo comentábamos ayer o antier, y nosotros utilizamos médula ósea siempre, 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 y eso ha hecho que Sí, afortunadamente sí.
nuestra incidencia de H crónico sea menor, pero cuando tenemos uno es un dolor de cabeza terrible, ¿no? Pues muchísimas, no sé, perdón, que hablé mucho, aquí no ves, pero mira, te voy a decir porque están aquí todos nuestros residentes, Hola, mucho gusto. internos y todos. Mucho gusto. Mira, tú empezaste a platicar para que vieras. ¿Alguna Sí, pregunta, chicos, para la doctora? Sí, yo sí tengo una Aprovechen. pregunta, Carla. Fíjate que no había tenido en cuenta que se podía hacer de forma desarticulada y lo que sí puede haber en la provincia es una máquina de aféresis y un pequeño radiador que de eso. La verdad es que yo no lo tenía en el radar. Ahorita que vi tu plática dije, oh, he ahí una posibilidad. Entonces, ¿qué tan? Y aparte dijiste que era más barato. Como yo desconozco, realmente no estoy en la técnica, quería preguntar sobre eso. pues mira, hacerlo acá en el INP, hacerlo ya lo costeamos justamente para saber si podíamos ofrecerlo como servicio, está saliendo como en 115,000 pesos cada sesión. O sea, sí es muy caro, muy, muy caro. Pero Macofarma, porque te va a pasar el tip, Macofarma es quien trae este irradiador y es un irradiador de mesa. Sí, Entonces, sí, sí. y el Soraleno se puede también comprar de forma individual. Sí, a lo Aquí mejor lo caro puedo. es que la máquina no es nuestra, es una máquina en comodato. Pues en el comodato, la verdad es que ya para 6 años ya debería haber bajado más, pero justo como no ha tenido presencia en México, que haya más centros que lo hagan, ya el que lo traía que era Terumo, ya no lo tiene Terumo, ahora es otra casa. Entonces eso como que ha hecho que no avance como debería, pero sí, yo también creo que las máquinas ya las tenemos, o sea, los centros de trasplante, la Optia, la Amicus, ya las tienes ahí y solo es ponerle la selección Optimizar un poco, ¿verdad? Bueno, y podrías muchas optimizar. gracias por el tip. Sí, creo, y funciona igual, ¿eh? La verdad es que no hay una diferencia. ¿Alguna pregunta? Pues muchísimas gracias por compartirnos. No, a ustedes por invitarme, muchas gracias. Me siento muy, muy agradecida de que me hayan considerado. Y si nos vemos en Veracruz, ¿verdad? Sí, por ahí nos vemos, Doc. Ah, ok, perfecto, nos vemos en Veracruz. Ay, no, pero cambiamos Hawái por Veracruz. Está bien, está mal este año. Nos vemos. Y nos Bye. tomamos un cafecito. Bye. Que tenga bonito día, gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.